charla. Radio La Utópicos. charla de Daniel se llama No soy yo, es mi cerebro. ¿Y qué tiene que ver con... habla acerca de cómo a veces se dan cambios de conducta que no entendemos. Hay cambios en el comportamiento que creemos que es por envejecimiento, por mal humor, por lo que sea, y que en realidad obedecen a un tumor o a algún problema que esté presente en el cerebro. Entonces, Daniel, por favor, Daniel Ballesteros, él es además eh, neurocirujano, oncólogo, médico adscrito al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, que ustedes ubican ahí en la curva de insurgentes. Él es investigador y docente y es el fundador de Photobrain, que también es esta empresa que ya les comentaba. Adelante, Daniel. Hola, ¿cómo están? Espero podamos resolver un poquito la parte de la pantalla porque traía videos inclusive de cirugías de despierto y pues eso creo que es algo interesante. Realmente, eh, digamos que el por qué dar esta charla es importante porque estamos hablando un poquito de salud mental y pues evidentemente hay muchas eh, ocasiones que hay muchas enfermedades mentales que se pueden mal diagnosticar y que haya pacientes, que nos ha pasado en muchas ocasiones en el instituto, ver pacientes que empezaron con trastornos psiquiátricos, de que empezaron con cambios en su forma de ser, que son personas que usualmente cambian de comportamiento de una manera, pues no drástica, pero sí paulatina, y muchas veces la persona que los valora no tiene la pericia de decir, tal vez valdría la pena pedirle un estudio de imagen para descartar que no haya pues un problema de otro tipo, porque algunos tumores, digo, esta es una fotografía de un cerebro como tal, ahorita les platico un poquito de eso, pero algunos tumores la forma de manifestarse no es la forma típica que todos conocemos de que puedan dar mucho dolor de cabeza o algún otro síntoma que pudiera ser como más explosivo, digámoslo así. Hay ciertos tumores en nuestra cabeza que pueden crecer de una manera muy lenta y otros que pueden crecer de una manera muy rápida. Y eso es importante porque usualmente los tumores que crecen de una manera muy violenta o muy rápida son estos tumores que van a dar síntomas como de una manera muy explosiva y esos suelen ser tumores malignos. Obviamente los tumores malignos tienen un peor pronóstico que un tumor benigno. Los tumores malignos realmente, dependiendo de la edad, también nosotros podemos llegar a sospechar de estos porque usualmente el tumor maligno es más frecuente en personas mayores de 50 años. Si nosotros encontramos una persona muy joven teniendo síntomas, digo, hay como los extremos de la vida, ¿no? Porque también en los chiquitos, en los bebés, podemos tener tumores muy malignos que pues se van a demostrar de formas muy diferentes. Pero el tumor maligno en un adulto mayor o en un adulto sí puede presentarse con estos síntomas que no se explican mucho y que inclusive algunas personas pueden confundir con infartos cerebrales, a los famosos derrames cerebrales que muchos los pueden conocer de esa forma y realmente no son infartos cerebrales. Algo muy importante que tienen que considerar dentro de los síntomas es que si los síntomas son muy rápidos o muy explosivos, eso quiere decir que lo más probable es que sea algo vascular. ¿Qué quiere decir? Que si de la nada su familiar estaba normal y de la nada se no pudo mover la mitad del cuerpo o empezó a dejar de hablar, lo más probable es que sea un infarto cerebral. Y eso tenemos tiempo para poder llegar al hospital a que los atiendan. Obviamente, pues ahí lo ideal es llegar a un centro que sea un hospital de segundo o tercer nivel, porque pues evidentemente en un centro de salud no se cuenta con lo suficiente para poderles dar el tratamiento. Un infarto cerebral, si llega en la etapa correcta y es del tipo que nosotros le llamamos isquémico, que quiere decir que un coagulito tapa la arteria, eso se puede trombolizar, se les dan un medicamento que puede como adelgazar la sangre, si lo podemos llamar así, y puede destruir ese coagulito. Y ahí es cuando ustedes pueden ver que hay personas que tuvieron un infarto y les fue muy bien. A diferencia de los pacientes que tuvieron una hemorragia, o sea, un sangrado, y ese sangrado pues obviamente puede generar un déficit que ya puede quedarse para siempre. Algunos pacientes requerirán de cirugía, la mayoría
Si es muy grande el hematoma o el coágulo, hay que quitarlo. Y eso pues lo hacemos los neurocirujanos. Si es un curso, como nosotros le llamamos, más insidioso, que quiere decir que los síntomas van empezando de menos a más, que pueden acompañarse o no de dolor de cabeza, de cambios en el comportamiento, de debilidad progresiva, ahí ya podríamos estar hablando de tumores. Y los tumores, ahí hay un universo muy grande de tumores. Hay como los tumores buenos, como los tumores malos. Obviamente ningún tumor es bueno, pero hay tumores que pueden crecer en mucho tiempo. Hay un tipo de tumores que se llaman meningiomas y estos meningiomas usualmente son tumores que crecen muy lentos, pueden estar creciendo en la cabeza por 10 años. A nosotros en el instituto nos ha tocado quitar meningiomas del tamaño de una naranja. Imagínense una naranja en la cabeza. Tumores de ese tamaño y los pacientes solo tenían dolor de cabeza, no tenían ningún otro síntoma. Algunos otros sí podrán ser pacientes que tenían justo cambios en su forma de ser. A nosotros nos tocó, y recuerdo mucho cuando yo era residente, que llegó una paciente que toda su vida le habían dicho que tenía esquizofrenia. Toda su vida le habían dado tratamiento para la esquizofrenia y la señora tenía un tumor como de 7 centímetros en el óvulo frontal. El óvulo frontal es esta parte del cerebro. Como bien les dieron en su clase anterior de los lóbulos son más de 4, pero los que se pueden doblar en ese papel son los 4, ¿no? Nosotros, dependiendo de donde leamos, a nosotros los neurocirujanos nos enseñan que hay 7 lóbulos, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso ya tiene una indicación más quirúrgica. Nosotros le llamamos a uno el lóbulo central, el lóbulo de la ínsula, que son otros que usualmente no se conocen tanto porque no están en la superficie, están en la parte interna de nuestro cerebro. Estos, dependiendo de dónde se localice nuestro tumor, es el síntoma que nos puede dar. En el lóbulo frontal, como bien les platicaron, puede cambiar la forma en la que nosotros nos comportamos. Dependiendo en qué área de nuestro sistema frontal, podemos tener varios tipos de síntomas. Si está en la parte más baja de nuestro lóbulo frontal, que es esta parte que nosotros le llamamos área órbito frontal, porque está pegado a los ojos, la persona puede empezar a tener eh, síntomas de que se puede desinhibir, que tenga comportamientos que no son apropiados en la calle, por ejemplo, que se empiecen a desnudar en la calle o que le empiecen a decir a la gente, no, pues tú estás muy guapo, muy guapa, ay, qué bonito estás, o empiecen a tomar decisiones no adecuadas como de me voy a poner a apostar así hasta que me quede sin dinero, voy a apostar hasta la casa, ¿no? Esos son los síntomas que podríamos encontrar en esa área. En esta parte de arriba, que se llama el área mesial, nosotros podemos tener un tipo de comportamiento que nosotros le llamamos abulia, que quiere decir que es con una persona como que no quiere hacer nada, que está así sin ganas de hacer absolutamente nada, que ya nada lo emociona ni se mueve. Y si es en la parte más lateral de nuestro lóbulo frontal, nosotros podemos encontrar que las personas pueden empezar a tener malas decisiones, como que no están actuando de una manera adecuada. En la parte más posterior, ahí es donde ustedes sí ya podrían tener trastornos de el movimiento. Normalmente nuestro cerebro, para hacernos la complicado, está conectado en cruz, lo que quiere decir que si yo tengo un problema de mi lado izquierdo en mi cerebro, se va a dar del lado derecho. Eso es por eso muy importante. Si ustedes tienen una persona que esté paralizada de la mitad del cuerpo, obviamente si es un trastorno del cerebro, va a ser del otro lado. Entonces, si yo tengo un infarto izquierdo, no me voy a poder mover del lado derecho y no voy a poder hablar. Si es del lado derecho, va a ser todo lo contrario. El lado izquierdo es el que más va a sufrir. ¿Por qué les digo que no pueden hablar del lado izquierdo? Porque la mayor parte de las personas, más del 80% de las personas, tenemos dominancia del lenguaje, que quiere decir que codificamos el habla y el entender el lenguaje del lado izquierdo, ¿ok? Yo, por ejemplo, que soy zurdo, yo escribo con la izquierda y yo tengo 20% de posibilidades de que mi lóbulo sea el derecho. Pero eso es un volado que pues no vale la pena que te dé un infarto para ver si sí puedes hablar o no. Entonces, pues evidentemente nosotros tenemos que llegar a ese diagnóstico. Desgraciadamente no se pueden ver las imágenes porque eran bonitas imágenes. Entonces, nosotros normalmente cuando tenemos esta situación de tener síntomas, pues lo ideal es que vayan a una valoración neurológica, ¿ok? Y cuando nosotros veamos algún dato que nos llama la atención, ¿qué es lo que hace el neurólogo? El neurólogo o el neurocirujano les pide un estudio de imagen. Ahí hay de dos. Si han escuchado la tomografía o la resonancia magnética.
La tomografía nos puede ayudar a hacer diagnóstico de algunas enfermedades como de manera más rápida. ¿Y por qué a veces se pide la tomografía? Porque es más barata y es más accesible. En cualquier lugar ustedes pueden encontrar una tomografía. La resonancia magnética no. Pero la resonancia magnética es como si tomáramos una fotografía de muy alta definición del cerebro, y la tomografía como si agarráramos un celular como de esos, los primeritos que se veía puro pixel y no se veía nada más, pues más o menos. Entonces, una vez que nosotros llegamos a hacer un diagnóstico de eso, nosotros tenemos que hacer una preparación para la cirugía. Y la plática un poquito iba encaminada a que ustedes conocieran un tipo de cirugía que se hace que se llama la cirugía de despierto. Las personas están despiertas durante su cirugía. Y les traía algunos videitos de gente, por ejemplo, tocando instrumentos adentro del quirófano, bordando, haciendo muchas cosas, ¿no? Aquí, desgraciadamente, creo que por las capacidades de la pantalla no se pudo, pero no se preocupen, después podemos ver si les puedo subir algo de ese material para que lo conozcan. Nosotros, para preparar a alguien para hacer una cirugía de la cabeza, pues necesitamos que un psicólogo, un neuropsicólogo los valore. ¿Por qué? Porque es importante que yo le haga, lo entrene a esa persona, que haga unas pruebas específicas dentro de la cirugía. No puedo llegar así de la nada y lo voy a despertar y ahí en su propia cirugía. No, porque nosotros tenemos que valorar si la persona va a tener ansiedad adentro del quirófano o no, porque su cabeza va a estar pinchada y no se van a poder mover. Entonces, muchas de esas cosas nosotros las tenemos que preparar para hacer una cirugía de este tipo. De hecho, algunas fotografías que ahorita van a ver allá, si se acercan al stand, van a ver unas fotografías muy curiosas que están puestas en una, digamos, en una mesa, que se ven como bolitas con un chorro de colores alrededor. Eso nosotros le llamamos estudios preoperatorios, que son unas reconstrucciones tridimensionales que ya podemos hacer ahorita del cerebro de la persona para ver en dónde podemos entrar o no entrar. Y la cirugía de despierto nos ayuda para que nosotros podamos estimular el cerebro con electricidad, con una pequeña plumita que emite electricidad y bloquea las señales del cerebro. Entonces, si yo me encuentro en el área del movimiento de una persona y pongo esa plumita, la persona va a dejar de moverse. Ahí es donde yo puedo saber si está la función del cerebro en esa área. Y al hacer eso yo protejo para que yo pueda hacer una cirugía en donde pueda quitar el tumor y la persona no salga paralizada o salga sin hablar, etcétera, etcétera. Antes la cirugía se hacía por lo que nosotros veíamos en el estudio de imagen y yo lo quito y pues sale como sale. Esa es una cirugía que se hacía hace probablemente no mucho tiempo, a mediados de 1950, 1960. Y obviamente a los pacientes pues no les iba muy bien. Imagínense ustedes entrar para que les quiten un tumor y salgan paralizados. Pues evidentemente eso disminuye la calidad de vida, que es lo que uno busca proteger. Entonces, realmente nosotros hacemos todos estos preparativos para nosotros poder asegurar que la cirugía va a ser exitosa. Muchas veces hay tumores que invaden áreas que no se pueden quitar, y es por eso que es muy importante platicar con los pacientes cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de esa cirugía. Porque a diferencia de los tumores de otras partes del cuerpo que se hacen como bolas, aquí no hay bolas. Es como si ustedes estuvieran tratando de operar una gelatina. Más o menos esa es la consistencia que tiene el cerebro. Si ustedes alguna vez han probado las gelatinas de fruta, que son un poquito más duras, más o menos así es un cerebro. Así se siente el cerebro. Entonces nosotros no podemos quitar los tumores como si fueran una bola. Algunos tumores sí están duros, pero otros son como gelatinosos. Entonces, si ustedes tratan de agarrar una gelatina con una pinza, ¿qué pasa? Pues se deshace. Entonces, ¿cómo los quitamos? Aspirándolos. Nosotros tenemos un aspirador y ese aspirador nos ayuda a ir quitando los tumores. Cuando nosotros quitamos los tumores, tenemos que poner unas cositas para que no sangre el cerebro, porque el cerebro puede sangrar. Para que se den una idea de toda la sangre que está en su cuerpo, más o menos el 30% de ese flujo va al cerebro. Y el cerebro pesa muy poquito en relación al resto de su cuerpo. El cerebro más o menos debe de pesar como 1,5 kilos. Y los que dicen, no, es que yo tengo el cerebro más grande y me pesa 2 kilos, no necesariamente que te pese más quiere decir que eres más inteligente. Esa es una falsa percepción. El chiste no es que pese más, sino que esté mejor conectado. Los cerebros de los grandes genios del mundo no han tenido una gran diferencia respecto al cerebro de cualquiera de nosotros. Entonces, quiere decir que sus cerebros estaban mejor conectados que los nuestros. Por eso existen los genios.
Claro que también hay que mencionar que los genios no son gente muy apropiada para la sociedad. Normalmente todos los genios que ustedes hayan escuchado, todos tuvieron problemas de que eran apostadores o eran adictos o tenían problemas de que murieron en la pobreza o muchas cosas así. Está leyendo la historia de Beethoven. Y sí, la realidad es que muchos de esos genios pues fueron personas que eran tan genios en lo que hacían que no eran buenos para el resto de las cosas. Para que nosotros podamos vivir en sociedad tenemos que ser apropiados, ¿no? Hay gente que es inapropiada porque dice lo que opina, ¿no? Y muchas veces a la gente no le gusta que le digan lo que realmente es, ¿no? Pero ese tipo de gente por eso no era popular. Y si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los grandes artistas se murieron pobres. Ahorita sí sus cuadros pueden costar 100 millones de dólares, pero ellos nunca vieron ese dinero. De hecho, hasta lo regalaban para que les dieran de comer, imagínense. Entonces, pues precisamente eso es por lo que es muy importante que sepan que su cerebro es una gran máquina que todo el tiempo está funcionando, pero que se puede enfermar. Y depende del tiempo en el que nosotros identifiquemos esa enfermedad, va a depender mucho de cómo nos va a ir en la feria, como dicen. No es lo mismo que yo como neurocirujano quite un tumor de 1 centímetro a que quite uno de 10, porque hay más riesgos. Como les decía, nosotros siempre tenemos que preparar a los pacientes para pues este gran momento de su vida que es estar en un quirófano, en un sitio pues muy ajeno a lo que nosotros vemos y pues obviamente que puedan mantener la calma y que puedan hacer pues un buen performance como le llaman en inglés, que sigan bien porque pues obviamente si ellos se equivocan para nosotros es un indicio de que algo no está bien y eso puede hacer que acabemos una cirugía antes de lo necesario. Pero eso es bien, bien importante, que de hecho por eso querían que diera como esta plática, para que la gente tenga esta concepción, que se quiten muchos tabús de la neurocirugía, porque la primera que siempre han escuchado es cerebro, coco que se abre, coco que se pudre, ¿no? A todos que les abren la cabeza les va mal, y eso no es cierto. Yo cuando llegué a la residencia, que ya fue hace algunos años, yo me eché de residencia 8 años nada más, más los 6 de medicina, o sea, me eché 14 años para hacer esto. Yo pensaba que cuando llegué al instituto de neuro, pues que todos los pacientes estaban mal y que se tardaban un chorro de tiempo en irse. Pero la realidad es que no, yo he operado pacientes de 95 años de tumores cerebrales y se han ido a los 2 días a su casa y sin síntomas. La señora Pepita, que es la señora más grande que he operado en mi vida, tenía 96 años, es doctora, y hasta me dijo sus síntomas con terminología médica y todo, y le dije, señora, ¿sí se quiere operar? Pues que somos hombres o payasos, así me dijo. Y la operamos y a la señora le fue extraordinariamente bien, pero fue porque fue una paciente que estaba sana en todo lo demás. El problema fue que le sangró la cabeza, tuvo un infarto cerebral. Y afortunadamente la señora se fue sin ningún problema a su casa. Ese no es el caso de todos los pacientes, pero lo importante sí es que nosotros podamos detectar estas cosas a tiempo. Y muchas veces el paciente no es el que se va a dar cuenta, sino los familiares. Si ustedes ven que su familiar o alguien que ustedes conocen se está comportando de una manera rara, es importante que los valoren. Pueden ser que estén empezando con un trastorno neurodegenerativo, por ejemplo, que en los trastornos neurodegenerativos, que son mucho más comunes que un tumor, es que las neuronas empiezan a morir de muchas causas. Se pueden morir porque eres diabético y hipertenso y los vasitos sanguíneos empiezan a cerrar y se empiezan a morir poco a poco. Eso se llama demencia vascular. Puede ser la demencia famosa del Alzheimer, que esa es una demencia que se tiene que descartar. Eso no es el tipo de demencia más frecuente. La vascular es mucho más frecuente, pero todo el mundo ha escuchado del Alzheimer. Y obviamente las presentaciones de esas demencias son diferentes. Hay muchas enfermedades que pueden como mimetizar una demencia, el déficit de vitaminas, la baja de las hormonas de la tiroides y muchas cosas pueden hacer que nosotros creamos que alguien está con demencia cuando no la tiene. Pero muchas veces en el abordaje de estos pacientes, pues nos damos cuenta de que le hacemos una resonancia y págate, la sale una bola. Y cuando sale una bola ahí es donde nosotros podemos hacer, pueden ser algunos síntomas reversibles si nosotros los tratamos a tiempo.
pero cuando ya la enfermedad es muy avanzada es muy difícil que uno pueda, como dicen, uno puede operar, pero uno no es Dios, uno no puede volver a hacer que crezca algo que ya se deterioró, y eso es algo también muy importante. Entonces en la cirugía nosotros buscamos todo esto para tener el mejor desenlace posible. Dígame, señora. Ajá, Yunema. Demencia senil. Esa es otra cosa que también les voy a... Qué bueno que trajo el tema esto. La demencia senil no existe. No porque una persona crezca se va a hacer demente. Eso es una estupidez que alguien creó, que trató de explicar de alguna forma, porque hay personas de 95 años que están más lúcidas que yo a mis 35. Eso de ser demente porque estás grande es una mentira. Normalmente cuando empieza a haber un deterioro de nuestra forma, nosotros necesitamos una valoración adecuada, que eso lo hacen los neuropsicólogos, que nos dicen, ¿sabes qué? Tienes déficit en tales cosas de tu vida, en tales aspectos, y esto ya deterioró tu calidad de vida, a eso se le llama que está una demencia en estudio. Ya después uno puede ver un abanico muy grande de posibilidades para ver qué tipo de demencia es. Pero eso de decir que porque uno se hace grande se vuelve demente es algo erróneo. Pero no sé si quiera ampliar un poquito su pregunta o nada más era eso. No, pero sí. El- Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A mi esposo lo están tratando en el Hospital Escandón y en el Seguro Social. Y le dijeron que le hicieron muchos estudios ahí en el Escandón y le dijeron que él tenía demencia senil y le mandan el Pecden, uno diario, que para que no le avance, que para que se le estabilice. Y en el seguro lo ve otro médico y también le mandan más medicamentos. Él es mi esposo. Mucho gusto, señor. La realidad es que, a ver, hay algunos medicamentos que se pueden dar para evitar ciertas cosas, pero si a ti te dicen que tienes demencia senil, o sea que estás demente por estar viejo, ¿cree que hay algún medicamento que te quite lo viejo? Pues no. Eso de la demencia senil les digo que no es algo correcto. Normalmente cuando no tenemos un diagnóstico de una demencia adecuadamente es porque le faltó al médico rascarle más. Los diagnósticos de neurología usualmente son diagnósticos de jugarle al detective muchas veces. No va a salir el diagnóstico a la primera. Muchas veces se tienen que hacer muchas pruebas para determinar eso. Entonces la realidad es que por eso existen neurólogos que no solo acabaron neurología, sino que hicieron demencias aparte un año más para entender mejor esas demencias. Entonces hay muchas demencias que sí pueden ser revertibles potencialmente y otras no. Hay unas en las que solo se pueden manejar los síntomas secundarios. Por ejemplo, si la persona está muy agitada, darle medicamentos para que no esté tan agitada. Si es una persona, por ejemplo, que tiene problemas de esfínteres, por ejemplo, de que ya se hace pipí o se hace popó, lo que sea, puede ser inclusive otro diagnóstico. Hay otro diagnóstico que se llama hidrocefalia normotensa, que es algo que descubrió un colombiano que se llama el doctor Hakim, que lo que se dieron cuenta es que eran personas que tenían dificultad para caminar, tenían algo que se llamaba marcha magnética, que es como si estuvieran pegados al piso, tenían problemas de continencia urinaria, o sea, de que se hacían pipí o no podían hacer popó, etcétera, y tenían un deterioro de su forma de pensar. Esas personas estaban acumulando más líquido del normal y esos pacientes se curaban con ponerles una válvula en la cabeza. Pero eso es algo es una forma de demencia y es así irreversible. Yo tuve un paciente que lo estuvieron valorando porque supuestamente él tenía un problema de columna y ya no podía caminar bien y ya no podía hacer muchas de sus actividades. Yo le pedí una tomografía y vi que sus ventrículos, que es el área donde se acumula el líquido en nuestro cerebro, estaban demasiado grandes. Le hicimos las pruebas, le pusimos una válvula y el paciente al año ya estaba esquiando. Pero eso quiere decir que fue porque el diagnóstico se hizo de una manera adecuada. Entonces yo creo que ahí valdría la pena que le rascara un poquito más el neurólogo para determinar qué tipo de demencia es, porque puede ser una demencia tipo Alzheimer. No sé si hayan escuchado que Bruce Willis también tiene una demencia. Él tiene algo que se llama afasia primaria progresiva. Lo que le pasó a él es que prácticamente la parte de su cerebro que se empezó a degenerar es la parte donde uno identifica el lenguaje, pero también donde habla. Entonces, ¿qué le pasa a Bruce Willis? Pues ya no habla, ni entiende.
Y eso es porque es un tipo específico de demencia. No todas las demencias son Alzheimer. De hecho, hay médicos que dedican toda su vida a determinar eso. Si quiere, le puedo dar el contacto de un neurólogo especialista en demencias para que pueda valorar a su esposo. Si quiere, le doy mi tarjeta sin ningún problema. Aquí hay Pero- otra pregunta. Es que leí un libro y ¿qué es la... Perdón por darles todo esto. ¿Qué es la... Pero a Josué Zaragoza Gómez no se le trata mal. Sí, porque he Ese leído un pendejo. libro y dice... Eduardo Zaragoza Gómez se le trata mal, ¿eh? Porque yo fui el que hizo esto. Porque dicen que... ¿Eh? Ay, se me fue el nombre. Por eso. Todo esto lo hice yo y la ONS. No fui, pero... Doctor, Ahorita pregunta de nuevo, señor, no se preocupe. buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un familiar que está perdiendo la memoria. Ajá. Se le habla, se le da instrucciones y a la media o 2 horas ya no recuerda qué se le dijo. Ahí que estaría pasando. Ahí normalmente lo que nosotros tenemos que ver, cuando una persona tiene falla de memoria o falla en algún aspecto, digamos, de su forma cognitiva, que es como nosotros le llamamos, el paciente tiene que ir a una prueba de tamizaje. Nosotros le llamamos mini mental test. Es una hojita que se va llenando mientras un paciente está en la consulta. Entonces uno les pide hacer ciertas cosas. Por ejemplo, que doblen un papel, que lean una frase, que cuenten al revés, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos poniendo un puntaje. Ese material, digamos, si nos da un puntaje menor de cierto parámetro, nosotros ya podemos decir que hay algo que se llama deterioro cognitivo. Cuando nosotros decimos esa palabra de deterioro cognitivo, quiere decir que algo no está bien, pero para eso ya después hay que hacer pruebas formales cognitivas. Y eso lo hacen los neuropsicólogos. Y el neuropsicólogo nos va a decir, oye, aquí es donde falla, la memoria está mal esta, porque hay muchos tipos de memoria. Está la memoria reciente, la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo, etcétera. Y ellos nos tienen que decir dónde está más afectado. Y de acuerdo a eso y otras cosas que se tienen que hacer como estudios de imagen, ya el neurólogo especialista en eso les puede decir, oye, mira, lo más probable es que tenga este tipo de demencia o no es demencia. Muchas veces gente que está muy distraída se le pueden olvidar las cosas. Yo puedo estar muy distraído, traer las llaves en la mano y no acordarme que traigo las llaves. Y eso no quiere decir que tenga una demencia. Quiere decir que estoy distraído. Yo he visto muchos pacientes que llegan a mi consulta porque dicen que tienen un problema de memoria y es realmente porque están más distraídos que nada o porque tienen un estresor muy importante psicológico. Oye, es que se acaba de morir mi mamá. Pues no necesitas un chocho, necesitas que alguien te ayude, que un tanatólogo te ayude a lidiar con eso, ¿no? Entonces yo creo que es dependiendo del paciente, se tiene que hacer una valoración integral. Es por eso que las consultas que duran 5 minutos no sirven de nada. Los médicos tienen que tardar una cantidad de tiempo muy considerable. Yo cuando veo una consulta, mi consulta al menos dura 1 hora. Porque tengo que revisar muchas cosas. Voy. Ajá. Perdón, gracias. En el caso de los trastornos de personalidad, ¿se recomienda que también los vean un neuropsicólogo? A ver, en los trastornos de personalidad, y eso se los voy a decir para todas las enfermedades del sistema nervioso, las enfermedades del sistema nervioso son tan difíciles que normalmente un médico no puede tratar todo. Tiene que ser un manejo que nosotros le llamamos multidisciplinario, o sea que terminan viéndolo varios médicos. En un trastorno de la personalidad, pues lo idóneo es que haya un psicólogo, que es el que va a dar la terapia como tal, pero muchas veces se necesita un psiquiatra que vea eso porque hay muchas personas que pueden requerir de algún medicamento para mejorar. Es como la depresión. La gente que les dice, no, estoy deprimido, pero pues, tú piensa positivo y se te va a quitar. Muchas veces la depresión puede ser tan grande que ciertos neurotransmisores, que son unas sustancias que produce nuestro cerebro, pueden estar muy bajas. Y por más terapia que les den, no va a jalar a menos de que les den el chocho. Algo bien importante que les quiero dejar como también una buena lección de esta plática es que no tengan un tabú de ir al médico, de ir al psicólogo o al psiquiatra. Porque aquí en México es típico de no voy al psiquiatra, ay, pues estás loco. No, yo voy al psicólogo.
Yo tengo que tener terapia, yo opero gente. A mí hay gente que se me ha muerto en las manos. Claro que requiero de un psicólogo que me diga, oye, las cosas están bien, las cosas no están mal, cómo te sientes, cómo has lidiado con esto. Es súper importante. Pero en México hay mucho tabú respecto a eso. Si te ve un psicólogo, no es que estás loco. O te dan un antidepresivo, no, yo no necesito eso porque van a decir que estoy loco. Entonces hay que quitarnos esas ideas que son muy perjudiciales para todos. Porque a todos en nuestra vida, la probabilidad de que nos deprimamos alguna vez en nuestra vida es arriba del 95%. En algún punto de nuestra vida nos vamos a deprimir, queramos o no queramos. Entonces es muy importante que sepamos detectar cuando no estamos bien y buscar ayuda. Es, requiere mucho valor hacer eso, pero créanme que es la mejor forma. Bueno, La señora ahorita me pregunta. mi- Dígame, señora. a mí me pasa en que como de 4 años para acá, por más que leo, que me gusta leer, pues me pasa de que pasa unos días y ya se me olvidó lo que leí. Nada más me acuerdo de ciertas partes del libro, Ujú. pero no sé qué me pasa, que se me olvida. ¿eh? No sé. Mire, qué ahí es lo que se puede hacer, porque Sí. le digo, eso Sí. puede depender de muchas cosas. Sí. Se podría hacer un estudio de tamizaje para ver si verdaderamente esa queja de memoria es una queja de memoria realmente significativa o no significativa. Porque, insisto, hay muchas cosas que pueden rodear nuestra cabeza que pueden generar que uno esté distraído y no se acuerde de las cosas, ¿no? Si hay un problema en la familia y alguno de sus hijos no se porta bien o su nieto no anda haciendo las cosas bien, pues usted anda ansiosa y pues su libro es lo de menos. Es pensar en cómo le va a ayudar a solucionar el problema a su querubín, porque así pasa con todas las mamás, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser así. Una queja importante de memoria es de una persona que me digan, oigan, es que mi mamá se está perdiendo en la casa, ya no se acuerda ni cuál es su cuarto, o ya no se acuerda de quién es la persona que le está hablando. Eso pues evidentemente es una queja de memoria importante que hay que revisar. Buenas tardes, por ejemplo, yo cuando falleció mi mamá, caí en una fuerte depresión que realmente, pues luego tengo cambios de ánimo, de humor, luego estoy feliz, luego estoy triste, luego estoy enojado, pues luego me pongo insulto luego sin querer Ajá. a mis familiares a mi papá, si pasa a mi papá luego como que los insulto, o luego tengo arranques de día, luego estoy bien, un día al rato estoy bien y al rato ya estoy mal, o cambios de ánimo constantemente. Sí, digo, eso a final de cuentas es un periodo. Acuérdate que cuando uno pierde a alguien, pues tiene varias etapas, no es una cuestión lineal. Nosotros le llamamos pues como las fases de la pérdida, ¿no? Primero va a haber una fase de negación de que esto no pasó, después una fase de ira, después una fase en la que se va regularizando y uno como que le cae más el 20, pero son fases. Y esas etapas, pues obviamente es importante que un tanatólogo, que son los expertos en hablar de estos temas, pues te vaya llevando de la mano aparte de tu psicólogo para ir pues lidiando con tus sentimientos. Porque otra cosa que también es muy importante es que los seres humanos, bueno, las mujeres tienen mucho más talento en eso que los hombres. Las mujeres se conocen mucho más en sus sentimientos de cómo me siento triste, me siento cansada, me siento tal. Pero los hombres no sabemos identificar nuestros sentimientos. Y pues por el tabú que existe de que el hombre tiene que ser el resistente, el que no llora, el que es proveedor, etcétera, etcétera. Y pues obviamente muchas veces somos muy negligentes con nuestra salud mental y física. Pero yo creo que es muy importante también atrevernos a pues a hablar, ¿no? A estar en contacto con nuestros sentimientos, de conocernos bien cómo nos sentimos y pues obviamente tratar de buscar ayuda cuando sea necesario, ¿no? Eso es algo que nos falla a todos los hombres, nos falla a todos los hombres y por eso les digo que las mujeres tienen mucho más, porque la red de apoyo de una mujer es mucho mayor que la del hombre, porque si el hombre no tiene realmente por más amigos que tengas, tú no hablas de eso con tus amigos. Y las mujeres todo el tiempo tienen a sus amigas. Son demasiado descriptivas en algunas cosas, pero insisto, siempre tienen a sus amigas. Cuando alguien termina una relación, el hombre se queda solo, pero la mujer tiene a todas sus amigas de, ¿te vistes y mañana te llevo acá? Y facturas. Exacto. Entonces, pues obviamente creo que esas son cosas que tenemos que ir cambiando poco a poco. Más preguntas, ya nos quedan 3 minutos porque ya me comí el reloj, pero... A ver, preguntas. con la menopausia ahí la cosa es que sus hormonas se bajan.
Los estrógenos son hormonas muy importantes en las mujeres que se van modificando de acuerdo a su ciclo. Es por eso que cuando están en su fase de ovulación, que le llaman, están de buen humor, pero cuando se bajan cuando empieza el periodo, ahí es cuando todos corran, porque si no, eso es porque se mueven nuestras hormonas, pero cuando está el climaterio, que es cuando ya no se producen esas hormonas, pues obviamente eso sí es un golpe muy duro para la biología del cerebro. El cerebro depende también de los estrógenos para que estén de buen humor, o sea, controle el humor. Si una mujer tiene un brusco descenso de los estrógenos, aparte de que pueden haber problemas de los huesos, que se empiezan a desmineralizar, etcétera, etcétera, pues obviamente eso también puede generar cambios en el estado de ánimo, que deben de ser importantes atenderse, ¿no? Porque si no, la pagan todos los demás. Con relación a los quistes aracnoideos, ¿son operables? Me acaban de hacer una pregunta y creo que con esto termino. Hay unas cosas que se llaman quistes aracnoideos. Los quistes aracnoideos, ¿sí saben qué es un quiste? Un quiste pues es como una bolsita de agua. La aracnoides es, digamos, un espacio que existe entre nuestro cerebro y las capas que rodean al cerebro. Los quistes aracnoideos es que se acumuló una cantidad anómala de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea nuestro cerebro, se hizo una bola y esa bola empieza a comprimir al cerebro. Realmente los quistes subaracnoideos la mayoría son de nacimiento, o sea, la gente nace con ellos y normalmente el quiste subaracnoideo no suele dar muchos síntomas. Los síntomas que sí puede dar un quiste cuando es un quiste que probablemente requiera de alguna cirugía, son quistes que dan mucho dolor de cabeza y no se quita. Algunos pacientes pueden tener epilepsia o tener crisis convulsivas. Y lo peligroso de tener un quiste aracnoideo es si tenemos un traumatismo de la cabeza muy fuerte. Porque lo que va a pasar es que se va a llenar ese quiste de sangre. Se puede llenar ese quiste de sangre y ahí pues la gente llega muy grave al hospital. Entonces los quistes aracnoideos, lo ideal es quitarlos. Se pueden ponchar, que nosotros le llamamos marsupializar, que es un término muy dominguero, o ponerles una valvulita que va hacia la panza y se drena todo ese líquido hacia la cavidad abdominal. Y eso es lo que se suele hacer con este tipo de quistes. Pues yo les pido que le demos un aplauso al doctor Daniel Ballesteros. Radio Topics.